para, o sea, hacer iglesia no significa llegar o compartir como hermanos, no significa simplemente llegar, cantar, adorar y me voy. Algo muy bonito, hoy iniciamos un poquito más tarde, pero ustedes saben que aún en lo que nosotros hacemos de compartir con mi hermano mientras arreglaban todas estas cosas, así uno se edifica. Así es que si usted viene aquí y aún no ha empezado la celebración o no ha empezado a cantar, usted sabe que usted se puede acercar con un hermano, orar, compartir, hablar de sus experiencias. Eso es hacer iglesia también. De eso se trata la comunión. Y yo tuve ahorita una conversación muy agradable con las Mari y con Sheila. ¿Verdad, Sheila? Estuvo buenísima esa conversación. Estaba bastante tensa y conversar con ellas, la verdad que me ayudó mucho. Y haciendo esto, o sea, me experimentaba eso, que aún si no hemos empezado, empiece usted a hacer iglesia, acérquese al lado de un hermano, cómo estás, cómo fue tu semana, y de esa manera también nosotros nos edificamos. Ahora vamos a estar orando para entrar de lleno al mensaje de hoy. Padre bueno, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este domingo. Gracias por esta conexión, esta unidad que tenemos como hermanos, Señor. En estos momentos quiero presentar mi vida. Quiero presentar, Señor, este mensaje que quiero compartir, Padre Celestial, pidiendo Dios tu gracia, pidiendo Dios que tu Espíritu Santo pueda fluir, pidiendo Señor que este mensaje pueda quedar en nuestros corazones, Señor, y podamos tener esos frutos, que tu Espíritu Santo pueda ministrar cada vida y que lo más importante, podamos conocerte cada día más y podamos, Señor, crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Sabrán que ahora que me senté y le di el PowerPoint a Ramsés, me acordé que no le puse título a la prédica. Pero bueno, yo hoy voy a hablarles acerca de algo que les he mencionado mucho, acerca del Espíritu Santo. Y la verdad que ha sido una semana bastante desafiante, pero uno descubre tantas verdades cuando nos metemos y cuando nos adentramos en la palabra de Dios. Y yo creo que es algo que voy a empezar. O sea, hoy vamos a tocar algo. Y yo les voy a hacer, antes de iniciar esta invitación, conozca el Espíritu Santo. Más bien, empecemos a disfrutar las virtudes o las delicias que es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, y orándole a Dios en esta semana y deseando seguir como que en este mismo hilo, en esta dirección que el pastor ha iniciado en este año, hablando acerca de esas metas espirituales, ¿verdad? Pero de lo que hemos estado trabajando acerca del taller de dones, hablando de nuestros dones, nuestros talentos y nuestras habilidades. Entonces, quiero seguir, porque la verdad que es un trabajo que no fue solo un plan de acción que hicimos. O sea, ese es el plan. Ahora viene ¿qué? El accionar, la ejecución. Entonces, queriendo esto, me lleva a hacer una pregunta, porque sí me estaba preguntando, ¿cómo lo vamos a poner en acción? O sea, en lo personal, lo veo como bastante, como un reto bien grande. ¿Cuántos lo ven así? A veces decimos, "Uy, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto se ve hasta algún momento podemos decir bien complicado cuando hablamos de números, cuando hablamos de las metas que nos vamos a poner, cuando hablamos de todo esto. Pero esto me lleva a mí a activar principalmente mi visión espiritual. Si yo quiero entender lo que Dios quiere para mí, yo tengo que activar mi visión espiritual. Esto que me va a llevar a ese crecimiento integral que necesitamos tener como iglesia, pero principalmente el crecimiento personal, que es en donde yo voy a desarrollar mis dones y desarrollar mis habilidades. Porque ustedes saben algo, es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Todo o descubrir cuáles son mis dones, ¿verdad? Cuáles son mis habilidades, pero nada de eso sirve, ¿verdad? Nada de eso sirve, incluso el potencial que yo tenga, si este mismo no va encaminado a lo que Dios quiere hacer conmigo.
y sobre todo a que el nombre de Él sea glorificado. ¿Me estoy dando a entender? Nada de lo que yo descubrí en este taller o de lo que yo he estado aprendiendo va a servir si no va encaminado a que la gloria de Dios se manifieste. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro enfoque como hijos de Dios debe ser para Él. Y sobre todo debe ser en Él. ¿Ya? Entonces, permítame comentarles que el ingrediente principal para activar todo esto es el Espíritu Santo. Todo esto es el Espíritu Santo. Y quiero llevarlos a lo que dice la Biblia al respecto. ¿Ok? Entonces, quiero que busquen en su Biblia Romanos 8. Vamos a tenerlo allí. No me voy a demorar mucho, digo yo. Y no me voy a demorar mucho. No como el pastor que predicó 1 hora y media el domingo pasado. No, mentira. Pero la verdad, lo iba a molestar esta semana, pero dije, no, lo voy a dejar descansar. Ya me está mirando feo. Entonces, ustedes sabrán que, haciendo un pequeño paréntesis, mientras estamos buscando Romanos 8, yo creo que a varios les he dicho que tuve un percance con mi celular. Yo había estado guardando literalmente 1 año de notas en mi celular. Todas estas, o sea, me gusta mucho guardar y tomar notas cuando predica el pastor, cuando predica Monchi, cuando viene alguien. Yo siempre, y tenía muchas notas en mi celular acerca de este tema del Espíritu Santo. Tuve un percance la semana antes pasada y murió mi celular. Cuando le digo que murió Frank, es que ni siquiera mis contraseñas, o sea, yo no sé si es que me hackearon, como soy tan importante, ni mis contraseñas, ni la huella, nosotros tenemos copia de seguridad, nada de eso sirvió. Yo duré como 4 días en esto. Y yo lo que lloraba y le decía a Rances era mis notas, Rances, mis notas. Y Rances, tú no conectaste tus notas con no sé qué, con el correo, con no sé qué cosa. Y yo, no, yo no sé. Perdí literal todo, contactos y todo. Y que bueno, señor, ya ni modo. A la final, lo que no quería hacer, restablecer el teléfono de fábrica y perdí todo. Incluso vi publicadas cosas que yo no había publicado. O sea, yo dije, bueno, entonces yo le dije a la gente, si ven algo raro por ahí en mi cuenta, no soy yo, es que me hackearon. ¿Ya? Entonces, cuando iba a empezar a predicar, a preparar la prédica, todavía insistía con mis notas. Y yo, Señor, se me perdieron mis notas, ¿ahora qué hago? Ay, pero dije, oiga, el Espíritu Santo, ni Dios en su infinito poder. Dios por algo lo permitió, ¿verdad? Pero no tengo las notas, pero Dios sí sabía lo que había ahí. Así es que arranquemos. Pero alcancé a robarme algunas de las prédicas del pastor, cuando tomaba capturas de pantalla, esas sí me salieron. Así que, ¿ah? ¿Ah? La prédica de 1 hora y media la tenemos grabada, ¿sabrá? No, en serio, ahí está grabada. No, está muy buena. Y esa la tenemos que subir. Ahí está. Y la revisé. Muy buena. Entonces, a principios de esta semana, nosotros en nuestro grupo pequeño, que ya después ustedes lo que están haciendo también está en los grupos, nosotros iniciamos un devocional muy bueno acerca de la paternidad de Dios. La verdad que Marotti y yo, la verdad que él está muy bueno. Pero leyendo allí, una porción hablaba acerca de Romanos 8, y ya yo la había leído, y me quedé estacionada en Romanos 8. Entonces, que habla acerca de lo que es ser el hijo de Dios. Y me di cuenta de algo. Yo creo que anteriormente yo les había hablado a ustedes acerca del libro de Romanos, no sé si recuerdan eso, ¿verdad? El libro de los Romanos es un libro muy completo, es una de las cartas de Pablo. Y este libro, en lo personal me gusta mucho, ¿verdad? El enfoque de este libro es el crecimiento de la iglesia y acerca de los nuevos cristianos.
Entonces, muchos, eh, podemos decirle, bueno, estudiosos de la Biblia, concuerdan en que este libro detalla cómo debe ser la vida del creyente. Y es una nueva invitación a que ustedes se enfoquen en el libro de los Romanos. El libro de los Hechos detalla cómo fue el crecimiento de los nuevos cristianos. Habla de todo ese trabajo que hicieron los discípulos y todas estas cosas. Pero Romanos habla acerca de cómo debe ser la vida del cristiano. Usted es cristiano, ¿verdad? Usted es seguidor de Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Saber cómo debe ser el cristiano. Entonces, vamos ahora a leer Romanos 8, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a empezar a hablar, vamos a empezar desde el versículo 5. Yo utilicé la Nueva Traducción Viviente, usted utilice la versión que mejor entienda, ¿no? Pero toda la Biblia es lo mismo. O sea, alguien me preguntó que ¿por qué utilizas esto? ¿Por qué utilizas? Yo creo que ya lo hemos hecho. No significa que unas versiones digan una cosa y otras digan otra. Lo que, para ser más entendible, hay unas que explican, lo que se cambian básicamente son las palabras, pero es el mismo concepto, la esencia de lo que se quiere decir. Entonces, Romanos 8:5 dice, los que son dominados, quédese con esa palabra, dominados, por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados, quédese también con esa palabra, controlados, por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y llamándome la atención, esta palabra, dominados por la naturaleza pecaminosa y controlados por el Espíritu, busqué cuál es la connotación de cada una de estas dos palabras, controlar y dominar. Y me gustó algo que dice, en relación al dominio es tener autoridad o poder sobre algo. O sea, que dejarse dominar por esta naturaleza pecaminosa, lo que quiere decir es que estás controlado por la carne. Pero cuando hablas acerca aquí la tengo, controlados por el Espíritu Santo, esto no quiere decir que estamos bajo la supervisión, sobre la vigilancia, dirección. Explica que esto denota tu conducta, las acciones o el desarrollo de algo que está en control de la persona. Me hago entender. Lo voy a repetir. Ser controlado significa que alguien o algo está sujeto a supervisión, vigilancia o examen. Esto implica que la conducta, las acciones o el desarrollo de algo o alguien está bajo el control o la dirección de otro. Nos estamos dando cuenta de la diferencia de controlar y dominar. ¿Captaron la diferencia? Seguimos. El versículo dice, el 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva ¿a qué? A la vida y a la paz. Mira, esto implica que una decisión. Búsquelo en donde lo busque, siempre lo vamos a encaminar a que usted decide. Entonces, ¿por qué yo acepté a Cristo, pero yo vine con un pasado? Yo vengo con hábitos, yo vengo con conductas que debo hacer morir. ¿Ya? Entonces, seguimos el versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios.
Puede que tenga términos que de pronto a mí no, o sea, es bien fuerte, pero este versículo 8, donde dice, los que todavía viven bajo el dominio, todavía, eso es permanencia. Aquí podemos tomarlo de dos formas. La primera, los que aún no son hijos de Dios, los que aún no han experimentado la salvación. Pero la otra son aquellos que a pesar de haber experimentado la salvación, insisten en alimentar los deseos de la carne. ¿Vamos? Dice que nunca pueden agradar a Dios. Seguimos. El versículo 9 dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Vamos a ver la última. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Miren, porque Jesús nos hizo libre del pecado y el Espíritu Santo nos afirma nuestra identidad como hijos de Él. Y esto me lleva a este versículo que se lo puse aquí como un paréntesis, Primera de Corintios 6, del 19 al 20. El cuerpo de ustedes es como un templo y en este templo vive el Espíritu Santo. Voy a leerlo de acá, no sé si es el enfoque de mis lentes que lo veo como distorsionado. Dice, el cuerpo de ustedes es como un templo y este templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios les salvó, en realidad, ¿qué? Los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue que muy alto. Dice la Biblia que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradecer y a agradar a Dios. Déjeme decirle que esta honra no significa solamente que yo voy a cuidar mi cuerpo físico, o sea, no solamente es en salud, sino que implica otras cosas que más adelante vamos a estar viendo. Porque a veces nos enfocamos en que como mi cuerpo es el templo, es habitación del Espíritu Santo, nos enfocamos en qué? En este cuerpo material. Pero hay otras cosas que influyen más allá en que el Espíritu sea, en que mi vida sea templo y habitación del Espíritu Santo. Seguimos. El versículo 12 dice, estábamos del 9, vamos a saltar al 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer que la naturaleza pecaminosa los incite, lo que les incite a hacer. Como les comentaba, esto es una decisión. La excusa de que soy carne no significa que tienes derecho a pecar. No, señor. No estoy obligada a hacerlo. Entonces, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Que Dios es nuestro Padre, que somos de Él. Pero dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Padre, papito. Me encanta cuando utilizan esa expresión de Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Parece como si fuera un trabalengua, pero está muy claro, mis hermanos.
nosotros no hemos recibido un espíritu de miedo. Ustedes saben que el miedo nos lleva a justificarnos. Ustedes saben que el miedo hace que el poder de Dios se manifieste en mi vida. El miedo hace que yo esconda mis dones y mis talentos. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Cuando hablaba de la parábola de los talentos. Y dice la Biblia que nosotros no hemos recibido ese espíritu de miedo. En cambio, recibieron un espíritu de Dios cuando Dios nos adoptó como, como sus propios hijos. Entonces, ese miedo va a hacer que yo invalide mis dones o que yo esconda todas esas habilidades que acabo de descubrir o que hemos estado descubriendo en nosotros. O sea que si el Espíritu Santo mora en nosotros, eso no es una excusa. Seguimos. Este capítulo que acabamos de leer tiene dos peculiaridades. Menciona dos estilos de vida. Una en la que controla la naturaleza pecaminosa y la otra es la que controla el Espíritu Santo. Este capítulo va a detallar esos dos estilos de vida. Me hubiese gustado, quería hacerlo, pero se lo voy a poner como tarea. Hagamos un cuadrito y usted coloque vida controlada por la naturaleza pecaminosa y vida controlada por el Espíritu Santo y usted mismo detalle ahí. ¿Qué cree usted que son los frutos de una vida controlada por la naturaleza pecaminosa? ¿Y cuáles son los frutos de una vida controlada por el Espíritu Santo? Ambos se detallan en la Biblia. Seguimos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto que he recibido? ¿Cómo lo voy a poner en funcionamiento? Tengan en cuenta estos dos tipos de naturaleza. ¿Cómo lo voy a poner en funcionamiento? Miren, acabamos de recibir 15 consejos que nos ayudarán. Pastor nos hablaba de 15 consejos que nos ayudarán a activar ese potencial, ¿verdad? Y él ponía como referencia la vida de David. Yo quisiera tener esa valentía que tuvo David. Yo quisiera que mi vida, poner en práctica esos 15 consejos, ¿verdad? Para que mi vida también glorificara a Dios como lo hizo David. Pero la vida de David tenía una peculiaridad que era que David sabía quién era su Dios. Esa seguridad de él la encontraba en saber, él se refería a Dios como quién. ¿Se acuerdan de algo? ¿Cómo se refería cuando David fue a enfrentar a Goliat? Él dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los ejércitos de quién? Él sabía quién era su Dios. Entonces, y sobre todo, él sabía quién era él en Dios. Entonces, para yo poner y tener esa misma seguridad y poner en funcionamiento mis dones, tengo que tener que el Espíritu Santo nos afirma nuestra identidad y nuestro propósito en Dios. En el Antiguo Testamento no estaba la figura per se del Espíritu Santo, pero sí se manifestaba el Espíritu Santo, con términos como el Espíritu de Dios y todas esas cosas, ¿ya? Incluso el mismo Jesús. Puede que en ese momento David no haya dicho, el Espíritu Santo va conmigo, pero él estaba siendo ministrado, su vida estaba siendo ministrada por el conocimiento que él tenía de Dios. Entonces, Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. ¿Quién estaba hablando aquí? Jesús. Entonces, el mismo Jesús estaba ratificando la importancia del Espíritu Santo. Entonces, si Él está aquí con nosotros ahora, porque ya Jesús no está con nosotros, leyendo un libro, no, leyendo como que el prólogo, el preámbulo de un libro del pastor
Miguel Núñez, no sé si lo han escuchado. Él tiene un libro que se llama El poder del espíritu, que la verdad es que se lo recomiendo. No lo he leído, no sé si han escuchado de él, pero es un libro que detalla muy bien las verdades y la naturaleza del Espíritu Santo. Pero escuchando una entrevista que le hicieron a él, él dijo algo peculiar. Él dijo, esta es la era del Espíritu Santo. Y yo decía, wow, tan sencilla esa frase, pero con tanto poder. Cuando vino Jesús, cuando vino Jesús en persona, él hizo su tarea, pero cuando él se fue, vino el Espíritu Santo. Entonces, el mover del cristiano, el actuar del cristiano, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Activar mi potencial en Dios y sacarle el mayor provecho a mis dones y talentos radica en la decisión que tome en qué naturaleza va a predominar en mi vida. Si la pecaminosa o la guiada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que hay gente que a pesar de haber gustado, no, que haber conocido a Dios, insiste en vivir la naturaleza pecaminosa. O sea que hay cristianos que viven de manera carnal. Entonces, si yo quiero sacar y aprovechar al máximo ese potencial, yo tengo que decidir qué naturaleza va a predominar en mi vida. Entonces, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ese versículo no se lo puse ahí, es Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo busqué en la Reina Valera, 1960, porque es muy textual. Dice la Biblia que hay una lucha constante. La carne te va a decir, ven acá, pero ¿para qué tú vas a poner a trabajar en la iglesia? O si yo, por ejemplo, uno de mis dones es el servicio, pero ay, no, qué pereza ir allá a hacer misiones y eso. Dice que hay una lucha constante, o sea, se oponen. Entonces, de ti y de mí depende qué naturaleza va a predominar. Si la de mi carne, de no molestarme, de no moverme, de no hacer nada, de dejar que otro lo haga, o la del espíritu, que me dice que esas habilidades que yo tengo, esos dones que también, recuerden que también hablamos acerca de eso, de los dones, me los dio Dios. ¿Y Dios para qué me los dio? Para que su nombre fuese glorificado. Pero me voy a llenar de excusas. Y llenarse de excusas, mis queridos hermanos, nos lleva al miedo y a no hacer nada. No voy a activar mi potencial. No lo voy a hacer. Seguimos. Las personas en la Biblia que hicieron grandes hazañas fueron aquellas que hicieron un compromiso con su fe y tomaron una decisión. Fueron intencionales con sus dones y los pusieron a disposición para que el nombre del Señor fuese glorificado. Dios en la Biblia no llamó a gente desocupada. Incluso varios minimizaron su potencial. Moisés minimizó su potencial. Gedeón minimizó su potencial. Pero Dios sabía lo que había en ellos. Quizás nosotros minimizamos nuestro potencial. Yo muchas veces lo he hecho. Pero si Dios me lo dio, Dios me va a respaldar. Y si yo decido ponerlo al servicio de la obra y del crecimiento de CCP, Dios me va a respaldar. Porque aunque yo me crea incapaz, no soy yo. Es el poder de Dios en nosotros. Seguimos. Y yo creo que es este mismo enfoque que nosotros debemos tener como iglesia. Todo lo que nosotros hemos estado recibiendo, debemos disponerlo al crecimiento
de este lugar. Sí, crecimiento espiritual y crecimiento numérico de este lugar. Entonces, este capítulo de Romanos va dirigido a los creyentes, a los que han nacido de nuevo y a los que han decidido hacer morir esa naturaleza pecaminosa y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Yo les puedo decir, y yo quiero estar completamente segura que usted ha tomado esa decisión, ¿verdad? De entregar su vida y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces, una vez decidimos vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, debemos disponernos a obedecer y a dar frutos. Dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. Uno de los versículos que leímos anterior decía que los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca van a poder agradar a Dios. Mis hermanos, suena fuerte, pero el no hacer nada está alimentando mi carne y no estoy agradando a Dios. Entonces, si nosotros queremos que la gloria de Dios se manifieste en esta iglesia, nosotros debemos buscar la guianza del Espíritu Santo. Y que este es un tema que hasta es muy desconocido entre el pueblo de Dios. Porque, curiosamente, algo que estaba leyendo es que hay gente que se enfoca en Jesús, en el Salvador. Hay gente que se enfoca en Dios, como el Padre, y el Espíritu Santo queda como en el aire. ¿Se han preguntado en algún momento cuál es la función del Espíritu Santo en mi vida? A veces vemos que Dios nos manda a hacer tantas cosas y decimos, yo no puedo hacer eso. Claro que tú no lo puedes hacer. Humanamente hablando, no lo vas a hacer. Pero Dios dejó al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Entonces, dejar de hacer las cosas, nosotros ya debemos dejar de hacer las cosas porque yo puedo, porque tengo el talento, porque yo sí, porque no hay más nadie. No, o sea, nosotros debemos hacer las cosas porque Dios me las mandó a hacer, pero para que su nombre sea glorificado, pero para que el nombre de Dios sea glorificado, lo que yo haga debe llevar esa unción espiritual. Esto no es misticismo. Y algo que les quiero compartir en, en, en pensando en todas estas, incluso búsquenla, le puedo decir, busquen lo que son manifestaciones del Espíritu Santo y qué es lo que la gente se imagina. A ver, respóndanme. ¿Vale? ¿Qué más? Lloradera, tirado en el piso, revolcadera. Eso es lo que ahora se vende como las manifestaciones del Espíritu Santo. Y está más desenfocado ese concepto. Miren, Jesús, aún en su posición de Dios, en su posición de santo, glorificó y mostró la importancia del Espíritu Santo. Dice la Biblia que él fue concebido por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que vino una paloma, no. Eso es otro concepto errado. Que la paloma es símbolo del Espíritu Santo. No. Eso no lo dice la Biblia. Entonces nosotros nos quedamos con eso, que porque aquí en CCP no nos revolcamos en el piso, aquí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu Santo está en ti. Dice la Biblia que Dios te lo dio, está aquí. Nunca me lo va a quitar. Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a ser quitado, dice la Biblia. Y ahí sí, agárrese quien pueda. Pero el Espíritu Santo se manifiesta de distintas maneras. ¿Cuál es su fruto? Ahí lo medimos. Entonces, no nos confundamos de que yo no estoy lleno del Espíritu Santo. El hablar en lengua es una de las manifestaciones, una de las tantas. Pero antes yo decía que como yo no hablaba en lengua, el Espíritu Santo no estaba en mí. Y yo tenía un apuro para hablar en lengua porque a mí yo creía, y era lo que nos habían enseñado,
de que si tú no hablas en lengua, el Espíritu Santo no está en ti. No, el Espíritu Santo nos lo da Dios una vez nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. No se muere, no se va. No, tú lo avivas. Está en nosotros el decidir si voy a dejar que eso predomine. Entonces, no, hombre, yo no voy a predicar porque yo no tengo la unción. Yo no voy a cantar porque no tengo la unción. O yo no voy a hablarle a alguien porque como yo no tengo la unción, si la tienes, tienes poder. Sí tienes poder. Puedes poner tus dones, tus talentos al servicio de Dios porque tienes poder. Pero debes dejar que ese poder se manifieste en tu vida. Tú tienes que dejar de hacer, de quejarte, de no. Desea, decide dejar de quejarte, dejar de hacerlo. Lo voy a hacer. Seguimos. Como les decía, es muy emocionante identificar o confirmar esas habilidades o peculiaridades que nos ayudan a descubrir en qué podemos nosotros servir en CCP. Pero nada de eso valdrá la pena si nuestra vida no es guiada por el Espíritu de Dios, guiada por Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en la obra de la iglesia y necesitamos de su fruto para poder hacer crecer el cuerpo de Cristo. Nosotros queremos crecer como iglesia, ¿verdad? Necesitamos el Espíritu Santo para esto. Vamos a seguir, rapidito. Dije que no me iba a demorar. Entonces, voy a desarrollar 3 puntitos rapidito. 1, primero identifico. 2, decido. 3, actúo. Me voy rápido con el primero. ¿Cómo voy a identificar? ¿Cómo tengo fundamentadas mis acciones? Todo lo que pienso, decido, cómo todo esto está enfocado. Entonces, ¿cómo identifico qué naturaleza está dominando mi vida? A través de mis acciones. ¿Y qué motiva mis acciones? Lo que alimenta mi mente y mi corazón. Vamos rapidito. Filipenses 4:8 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿Qué va a mover mis acciones? Ahí nosotros nos identificamos. ¿Qué naturaleza brota más? A mí no me gusta cuando la Biblia dice, haz morir a tu carne, glorifica a Dios con tus acciones. Ahí yo me puse como un autoexamen y yo, Dios mío, yo tengo que identificar. Entonces, seguimos. Incluso, ¿saben qué? Me gustó recordar, leyendo esto me recordó lo que el pastor nos comentaba acerca de David. Las acciones de David no fueron determinadas por lo que él escuchaba, por lo que decían de él, porque él siempre fue denigrado, rechazado. O sea, David tenía una autoestima y David ya sabía quién era en Dios. A mí me hacen eso y yo voy a pelear. Ven acá, ¿tú por qué me andas tratando así? No. Cuando David se paró enfrente de Goliat, él no se paró ahí con todo lo que la gente le decía. ¿De qué alimentaba él su mente? ¿De qué lo hacemos nosotros cuando se nos presentan unos desafíos así? Entonces, debemos tener esa mentalidad espiritual que esto permite que el Espíritu Santo influya en nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Sí, el Espíritu Santo tiene que influir en eso, en lo que nosotros decimos, hacemos, porque somos cartas leídas, la gente nos ve. Entonces, empieza a identificar qué está diciendo la gente de ti. A veces no es necesario que nos lo digan. La 2, decido. ¿Qué voy a decidir yo? Adoptar mi naturaleza espiritual. A pesar de estar en este cuerpo material, somos seres espirituales. Somos capaces de vencer el deseo que no le agrada a Dios a través del Espíritu Santo. Dios nos ha dotado de esta capacidad. El versículo 9 dice, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes.
O sea que el justificarme no aplica aquí. Si yo estoy identificando cosas en mi vida que sé que no le agradan a Dios, yo tengo que decidir dejarlas. Otras versiones de ese versículo dice que ya nosotros no somos dominados ni controlados por esa naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Yo no lo voy a hacer por usted. Eso depende de cada uno de nosotros. Miren, todos los días nosotros enfrentamos luchas, todos los días. Pero nosotros tenemos la capacidad de elegir. Porque esto no es de hoy, del domingo y ya. El lunes viene con su paquete. El martes viene con su paquete. Cada día trae su propio afán. Nosotros tenemos la capacidad de elegir. Como venga el día, yo tengo que saber que lo que yo haga que el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Tiene que honrar a Dios. Y una vez yo decido, yo tengo que actuar. Reafirmo mi naturaleza en el Espíritu. El versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Nosotros tenemos la libertad de elegir. Pero si ya yo estoy en esa naturaleza espiritual, dice la Biblia que ya no vivo yo. Ya no soy yo, ya es el Espíritu Santo dirigiendo mi vida. Mire, segunda de Timoteo dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Lo conocemos más que todo como ¿qué? Dominio propio. O sea, nosotros podemos, la carne, nosotros la podemos someter. Santiago 4:7 dice, por eso, obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y ¿el qué? Huirá. Lo dice la Biblia, no les estoy echando cuento aquí. Nosotros somos parte de la resistencia. Somos capaces de hacerlo. Ay, señores, que yo no puedo, Padre, yo no puedo, caigo en la tentación cada vez que me caigo. No, claro que puede, como que no. Miren, si mi enfoque no es el de reafirmar mi naturaleza espiritual y utilizar mis habilidades para la gloria de Dios, estas se convierten en simples accesorios para mi desarrollo humano o simplemente para mi ego. En pocas palabras, nos volvemos potenciales perdidos. Yo sé cantar, yo puedo cantar, pero si esto no es para que Dios se glorifique, simplemente tengo una bonita voz. Uno de mis dones es el don de la enseñanza. Pero si eso yo no lo pongo a disposición del crecimiento de la obra de Dios, simplemente soy alguien que sabe hablar. O personas que son muy buenos oradores. Se vuelve un potencial perdido. Como preguntaba el pastor, si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Nada. Vamos, seguimos, ya está terminando. Miren, aplicación. Vamos a concluir. Vamos a concluir. Sí. No me miren así porque me duro 2 horas más. Miren, Santiago 4, el 5 al 7, utilicé la Reina Valera. La Reina Valera es de las mías, pero bueno, vamos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? O sea, porque sí, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué puse esta versión? Me encanta esa palabra, que nos anhela el Espíritu Santo, desea intimar con nosotros. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? A los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la complementación del que leímos ahorita. Dice que si el Espíritu Santo está en mí, el yo rendirme, la llenura del Espíritu Santo en mí, o sea, rendirme a eso, le estoy diciendo a Dios, no soy nada sin ti, humíllate donde Dios, eso es lo que Dios quiere. Si no, dice que Dios resiste a los soberbios.
Esas personas o ese carácter de, ah, exacto. No, no, es que hiciste así, no, no te entendí. ¿Verdad? Dios, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Quiere, en serio, Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Seguimos rapidito porque dije que iba a terminar. Santiago 4, 5, 9 dice, háganse amigos de Dios y Él será amigo de ustedes. Pecadores, y esta me encanta, o sea, porque es como que y después va, ¡fum! Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. Era lo que le comentaba. Los que a pesar de ser cristianos, insisten en la pecaminosidad. Dice, exacto, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. ¿Vio que está en usted? ¿Vio que la decisión está en mí? Ay, que Dios haga lo que quiera. Ay, si Dios quiere. Ay, allá Dios. Y no seamos frescos. Esa requiere de una decisión de nosotros mismos. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Seguimos. No diré nada, pero habrá señales. Ya para terminar, estoy como los pastores, ya vamos terminando, ya vamos terminando, ya vamos terminando. ¿Cómo puede establecer una relación con el Espíritu Santo? Déjeme decirle que esto es como un preámbulo, porque mis amados hermanos, si usted se mete en la Biblia a buscar lo que habla del Espíritu Santo, nos vamos, yo dije, voy a escoger algunos versículos porque no duramos. ¿Cuándo es que es la vigilia? ¿Ah? Cuando nosotros nos metemos en este tema del Espíritu Santo, amados, quedamos conectados. ¿Cómo puedo establecer esa relación con Dios? Con el Espíritu Santo. Conoce qué dice de él la palabra de Dios. A ver, Olivia me dijo cosas hoy. Voy a ver si esto es verdad. Ustedes saben, buscando que la frase Espíritu Santo aparece más de 300 veces en la Biblia. Y esto es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es mi fuente principal. No YouTube, no TikTok. Es la Biblia. Dije, voy a ver qué dice en TikTok del Espíritu Santo. Mis hermanos, mi primer consejo, no busque el significado del Espíritu Santo en TikTok ni en Instagram. No, porque lo que primero que se va a encontrar va a ser eso, esa definición errada de las manifestaciones del Espíritu Santo. No lo haga. Hay videos muy buenos, hay pastores muy buenos que dan muy buenas enseñanzas, pero son muy poquitos. Y más en este tema, que el Espíritu Santo vino, está sobre ti una luz. Vamos a seguir. Hablar con Dios todos los días. Orar es la clave. Parece tonto. Yo digo que siempre en todas mis aplicaciones va a estar orar, porque una de las que le cuesta es a mí. Reconoce tu dependencia de Dios en oración. Pídele, Señor, sabes que yo quiero. Miren, la palabra, la llenura del Espíritu Santo, la connotación es una rendición total al Espíritu Santo, a que Él sea el que dirija tu vida. Entonces, otra, obedece lo que el Espíritu Santo te dice. Estar atento a las señales que Dios me da. O estar atento a la voz del Espíritu Santo, porque Él habla. Y Él va a encontrar la manera de hablarte para que tú le entiendas. Yo no lo voy a hacer, pero la relación con Él sí. Permanece dispuesto y constante. Sé persistente. Miren, estas se las voy a leer aquí. Dice, sé persistente en la búsqueda de Dios, incluso cuando enfrentemos conflictos o desafíos, porque el Espíritu Santo nos va a fortalecer, guiar y proteger en todo momento. Y miren esta, el Espíritu Santo
Ahí se me perdió. Miren, el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hacer algo que contradiga la voluntad de Dios. Y obedecerlo nos ayuda a crecer espiritualmente. Si tú estás teniendo un pensamiento que va en contra de lo que Dios dice en su palabra y nosotros estamos habilitados para medir ese pensamiento, eso no va a venir de Dios. Entonces, como la mente es el centro de batalla del ser humano, nosotros luchamos con distintos pensamientos, nosotros podemos filtrar. Mientras más usted tenga la disposición, más el Espíritu Santo se le va a revelar. Más el Espíritu Santo lo va a tocar. Y voy a cerrar con este versículo. Ay, ¿sé por qué se fue? El último. Ahí. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque el paso de Jesús por la tierra fue temporal. Fue por un tiempo. Pero dice que el consolador nos va a acompañar a nosotros siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y se me cortó. Porque vive con ustedes y estará en ustedes. Esa fue la partecita que se quedó. Vive con ustedes y estará en ustedes. Y yo digo, si Jesús siendo Jesús da una descripción tan detallada y tan precisa del Espíritu Santo, a mí me debe interesar saber por qué Él lo hizo. El Espíritu Santo no podía estar dentro de los discípulos. El Espíritu Santo, Jesús no podía estar dentro de la gente, pero el Espíritu Santo mora en usted. Y yo le puedo decir miles de versículos que los tuve que quitar, en donde habla textualmente de lo que hace el Espíritu Santo si yo deseo agradar a Dios. Y para mí fue un gran desafío cuando volví a hacer el ahora que repetimos el taller de dones, cuando identificamos nuestros dones. Para mí fue un gran desafío. Y le dije, Señor, hay cosas que no estoy haciendo, que no quiero hacer. Tuve que ser sincera con Dios. Y le dije, Señor, ayúdame a hacerlo. El pararme aquí a predicar, no lo quería hacer. No lo quería hacer. A veces el cantar, no lo quiero hacer. Pero yo quiero que el nombre del Señor sea glorificado. Yo quiero que CCP crezca también. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Yo sé que aquí hay gente con tanta capacidad. Solamente hace falta que te dispongas. Y lo vamos a lograr con el poder que Dios ha puesto en ti. Porque el Espíritu Santo nos lo dio Dios. Él no vino porque quiso. Dios te lo dio, está en ti, no está en la iglesia. Hay una gran equivocación, ni siquiera está en el aire. El Espíritu Santo está en ti, está en tu casa, está cuando te acuestas, cuando te levantas. No tengo que esperar venir a la iglesia para ver una manifestación del Espíritu Santo, que aclaro, sí se manifiesta visualmente, sí existe el hablar en lengua, sí hay manifestaciones sobrenaturales, sí la hay. Pero la principal es la que se manifiesta en tu vida. Nosotros podemos ver cuando una persona le está cediendo el control de su vida al Espíritu Santo. Tú lo puedes identificar. Y entonces así, arranquemos para poner ese plan de acción. Amén. Así es que mis queridos hermanos, la verdad que esto era lo que le quería compartir y seguimos. Como yo dije, yo misma abrí algo que quiero seguir, que quiero seguir. Yo deseo hacerlo. Y yo los invito a que usted lo haga también. Decida hacerlo.
decida hacerlo. ¿Doy los anuncios? Bueno, la verdad que vamos a orar, vamos a orar. Ahí puse, Chele, ahí puse abajo, ora cuando... Sí, arriba tuve que poner antes, ese fue mi título, Chele, yo puse arriba y que, ora antes de empezar, y no le puse el título a la prédica. Y abajito y que, ora antes de salir, porque a veces son cosas que se me olvidan. Pero vamos a orar, porque la verdad es que es un tema tan bonito, es algo tan lindo que es este tema del Espíritu Santo. Dice que es nuestro consolador, nuestro abogado, incluso dice que intercede por nosotros. A veces cuando nosotros no sabemos qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ora por nosotros. Así es que es importante. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este regalo tan hermoso que es el Consolador, el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos guía, que dirige nuestra vida. Señor, ayúdanos a despertar, Señor, a hacer crecer ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, a saber qué quieres, Señor, que tú quieres llenarnos, a que quieres que nosotros, Señor, podamos alcanzar esa plenitud en ti. Nosotros nos debemos a ti, nosotros queremos hacer las cosas para ti. Por eso, Dios, disponemos nuestro corazón a ser dirigido, a ser lleno del Espíritu Santo para poder, Dios, ver esa gloriosa obra tuya manifestada en esta iglesia y en nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias por este hermoso regalo. En el nombre de Jesús, amén.